Tengan buenos días, estudiantes de sexto de secundaria en la unidad educativa Albert Einstein. A continuación realizaremos la explicación correspondiente de la clase del 25 de agosto. Estamos llevando lo que llega a ser el verbo y en esta ocasión complementaremos las ideas que vimos en la clase que se dio en las sesiones precedentes a esta. Muy bien, la segunda parte del verbo va a tener aspectos interesantes. Pero primero recordamos que el verbo va a ser la palabra variable de la oración que expresa esencia, estado, acción y pasión, tal y como lo trabajamos el día anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto recordado, tenemos en cuenta que va a haber tipos de verbos. En relación a los dos tipos de verbos existirán las formas personales. ¿De acuerdo? Serán los tiempos verbales conjugados. ¿Sí? Entonces también va a haber formas no personales que van a ser los infinitivos, participios y gerundios. Muy bien. Las formas simples van a ser otro tipo de verbos, los cuales van a constar solamente de un verbo. ¿De acuerdo? Y de la misma forma tendrán su contrapuesto, que serían las formas compuestas, que contendrán dos o más verbos, y las perífrasis verbales, que van a ser diferentes verbos o frases que servirán como uno solo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de esto. En relación a las formas simples tenemos las siguientes. Aquellos estudiantes llegaron y sonrieron. ¿Sí? Podemos ver cómo las formas simples llegan a constar de una sola palabra que se constituye en el verbo correspondiente. ¿Sí? No importa si en una oración hay más de un verbo, siempre y cuando sea una palabra la que facilite la esencia, el estado, la pasión o la acción, va a ser una forma simple. Al contrario de las formas compuestas tenemos como ejemplos los siguientes. He decidido por esta casa y habíamos llegado muy tarde. Observamos cómo las formas compuestas van a constar de dos verbos y siempre va a utilizarse un verbo auxiliar que será por la conjugación el verbo haber, el cual va a ser conjugado, más el participio del verbo en cuestión. ¿Sí? En relación a las perífrasis verbales, chicos y chicas, serán obviamente un conjunto de verbos unidos o separados por un elemento de enlace que puede ser una preposición o conjunción que expresarán una sola idea. Entonces, tenemos los siguientes ejemplos. Pudiste saber toda la verdad de ella. En relación a este ejemplo, podemos observar cómo existen dos palabras, dos verbos, el infinitivo juntamente con el verbo conjugado, que al unirse darán una sola idea mucho más cabal de la acción a realizar. Pudiste saber. Muy bien. Otro ejemplo será, te amé hasta llegar a darte mi felicidad. Podemos ver cómo llegar a darte llega a constituirse en una perífrasis verbal, una frase que expresa una sola idea o un solo verbo, pero que consta de dos verbos que se relacionan. Llegar, el verbo infinitivo, y el verbo darte, que llega a ser el verbo conjugado del verbo dar. Entonces, unidos ambos por un elemento de enlace que llega a ser la letra A, llegar a darte. Podríamos decir también, te amé hasta darte mi felicidad, claro, pero si observa muy bien, cambiaría el contexto mismo de la oración. Las perífrasis verbales tienen como una característica expresar acciones un tanto más complejas en cuanto a su desarrollo. ¿Sí? En este caso, llegar a darte indica el hecho de otorgar algo, pero a lo largo de todo un proceso, después de mucho tiempo. ¿Sí? Y después de muchas vivencias. Entonces, observamos cómo las perífrasis verbales contextualizan mucho más a fondo las acciones propias que ocurren dentro de una oración. De la misma forma, hablamos de las formas personales y las no personales. Un ejemplo de las formas de las formas personales sería, Gabriel ama a Marcia, pero ella lo odia. ¿Sí? Podemos ver cómo los verbos ama y odia corresponden a una persona. ¿Sí? Pueden conjugarse o son conjugaciones que se acomodarán a las personas propias
con los cuales se hacen las conjugaciones de los diferentes verbos, que serían en este caso los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, las formas personales se adecuarán a alguno de estos pronombres personales. Otro ejemplo, todas ellas estudiaron y ganaron. Estudiaron y ganaron se acomoda a la forma personal de nosotros, ¿sí? Al pronombre nosotros y todas sus variaciones. Por lo tanto, se clasifica como una forma personal del verbo. Las formas no personales, muchachos, en tanto, serán aquellas que no podrán acomodarse a ninguno de los pronombres personales y no aluden a una persona en concreto, ¿sí? Ejemplo, amar y odiar a esa mujer. Muy bien, amar y odiar es un verbo infinitivo, ¿sí? Que sería la primera forma no personal. Este infinitivo va a carecer de tiempo y de persona. Te doy un ejemplo. Amar y odiar, cuando yo lo menciono así, de esa forma, no te da un contexto de presente, pasado o futuro. Por lo tanto, se menciona que es infinitivo, que podría estar presente en cada uno de estos aspectos del tiempo. Amar en el pasado, amar en el presente, amar en el futuro. Funciona para cualquier idea. Por lo tanto, no tiene una especificación propia de la persona o del tiempo y esto lo hace un verbo infinitivo, una forma no personal. La segunda forma no personal llegaría a ser los verbos que llegan a clasificarse como gerundios, ¿de acuerdo? Una acción que se viene realizando en el momento a través del tiempo. Entonces, también independientemente del pasado, el futuro o el presente. Estudiando por ella. Entonces, el hecho de estudiando, mencionarlo de esa forma, nos da una noción que está no limitada por el tiempo. Podría haber ocurrido en este momento y desarrollarse, o haber ocurrido en el pasado y desarrollarse hasta ahora, o ocurrir en un futuro y desarrollarse a lo largo de todo él. Entonces, de esta forma, se conoce al gerundio como una acción que se desarrolla en tanto se llega a hablar. Sí, en el momento mismo en el cual se llega a hablar. Y para finalizar, el participio, que llega a ser otra de las formas no personales, hastiado de su presencia, sería el ejemplo. Entonces, el participio va a tener las terminaciones ado, ido, y precisamente van a indicar una acción ya ejecutada, ¿sí? Una acción que se va a tomar como una cualidad. Entonces, este aspecto de los verbos infinitivos, las formas no personales, van a estar presentes en todos los verbos. ¿Sí? Otros tipos de verbos van a ser aquellos que tengan voz activa o voz pasiva. Esto ya lo vimos la clase anterior. Hay que recalcar que la voz activa llega a ser cuando el sujeto realiza el verbo, cuando la acción del verbo es realizada por el sujeto. Por ejemplo, yo corro por el parque. En tanto, la voz pasiva va a llegar a ser cuando el verbo recaiga sobre el sujeto, que ahora va a ser el complemento, el sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, en lugar de decir yo amo a Juana, la acción podría ser yo soy amado por Juana, donde yo será el sujeto pasivo, ya que no está realizando la acción. Soy amado es el verbo en voz pasiva y el complemento agente llegaría a ser Juana, quien no es el sujeto propio de la oración, pero es quien realiza la acción sobre el sujeto pasivo. ¿Sí? Verbos regulares o irregulares. Muy bien. Los verbos cambiarán según sean sus conjugaciones. Hay verbos regulares que van a mantener una raíz estable, en tanto que los irregulares van a cambiar en toda la palabra. Un ejemplo de ello es de verbo regular, el verbo comer. Vamos a ver que en cualquier tipo de conjugación que realicemos con el verbo comer, las letras C, O, M, com, van a mantenerse inalterables a lo largo de las conjugaciones. Yo como, tú comes, él come. En un pasado, comí, comimos. ¿Sí? Comía, comistes. ¿De acuerdo? En un futuro, comeré, comerás. En subjuntivo, comiera. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier tipo de conjugación que exista va a mantener esas tres letras como su raíz inalterable. Por eso será regular. Solo cambiaría la parte del final, las desinencias.
Los irregulares, en tanto, serán aquellos verbos que cambiarán toda su esencia, toda la palabra será cambiada para expresar o adecuarse de acuerdo al tiempo o a la persona. Un ejemplo de ello es el verbo es. El verbo es cambia totalmente, no se mantiene ni una sola letra del mismo. El verbo es, para la conjugación del presente, en primera persona sería yo soy. Para la segunda persona ya cambia totalmente. Dice tú eres. Y para la tercera persona, él es. Todo cambia. Y eso cambia mucho más cuando lo vemos en relación a los pretéritos, al pasado. Un ejemplo que es que si bien se dice el verbo ser conjugado en tiempo presente en primera persona, yo soy, en pretérito indefinido, en el pasado indefinido, llegaría a ser yo fui. ¿Sí? Se dan cuenta cómo cambia exactamente este verbo, por lo tanto llega a ser irregular, ya que cambia toda su estructura en tanto a las necesidades de persona y el correspondiente tiempo verbal en las conjugaciones. ¿Sí? Verbos reflexivos, pronominales y recíprocos son aquellos verbos que vimos dentro de las diferentes formas que se llegan a dar en relación a los pronombres personales. Ejemplo, reflexivos, que la acción cae sobre uno mismo. Se baña mucho. ¿Sí? Pronominales, los verbos que están delante, ya lo mencioné. Y recíprocos. Otro ejemplo sería, se miran a los ojos. Juan y María se miran a los ojos. Podemos ver cómo se miran puede indicar que tanto Juan como María, el sujeto compuesto, cada uno de ellos llegan a hacer la misma acción. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con los ejemplos de verbos copulativos. Los verbos copulativos ya fueron vistos por nosotros. Son los verbos ser, estar y parecer. ¿Sí? Son copulativos ya que van a indicar estado o esencia. En tanto, los verbos que indicarán acciones o pasiones llegarán a ser los verbos predicativos, que ya los vimos. ¿Sí? Y los pseudocopulativos serían aquellos verbos predicativos que indican estados. Verbos transitivos que llevarán complemento directo. Yo amo a Clara. ¿Sí? La acción de amar va hacia Clara. Por eso indica una transición y ahí el nombre de verbos transitivos. Intransitivos cuando la acción se queda en uno. Un ejemplo, me baño. ¿Sí? Me baño a mí mismo. El verbo se queda en la persona que lo ejecuta. Verbos defectivos, aquellos que no tienen conjugación completa, y verbos impersonales que no tienen sujeto. Un ejemplo de ello llegaría a ser, llueve muy fuerte. Sí, preguntas al verbo, ¿quién llueve? No puedes decir él o ella, no hay un sujeto que realice la acción, pero existe la acción aunque no tenga un sujeto correspondiente. Por lo tanto, llega a ser un verbo impersonal. Llueve mucho. ¿De acuerdo? Interesante este aspecto de los verbos impersonales. Recordemos que los verbos van a tener accidentes gramaticales en relación a 6 aspectos. ¿De acuerdo? Pero veremos solamente 4 debido a cuestiones de tiempo y de mejor clasificación. No va a existir masculino y femenino en los verbos, ya que se utilizan de manera indistinta, funcionan para el masculino y el femenino, pero sí existirá una persona gramatical. Indicará quién realiza la acción. La persona gramatical no será ni masculino ni femenino. La persona gramatical estará en relación a los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? Entonces la persona gramatical indica quién realiza la acción. Un ejemplo. Comeré muy despacio la próxima vez. ¿A quién se refiere? Hacia mi persona. Entonces, corresponde a la primera persona en relación a los pronombres personales. ¿Sí? Interesante. Continuamos con el número, que será cuántas personas lo hacen, el tiempo, cuándo se realiza la acción y el modo que llega a ser cómo es que el verbo es utilizado. ¿Sí? El modo es la forma en la cual un verbo está utilizado. No es lo mismo decir yo como que yo comería. En un principio se indicará una acción que se realiza y en otro caso se realizará una acción potencialmente realizable. Entonces ese es el modo de los verbos que también lo observaremos con detenimiento. Otros autores clasifican la voz y el estado dentro de esto, pero dejamos como 4 elementos. Espero que esta
pequeña orientación de 18 grados y nos vemos muy pronto.